creo que alguna cosa hemos contado mal, porque hay algunos oyentes que han entendido que los griegos disponen o cobran 60 euros todos los días. Creo que si se entendió así, y veo que más de uno lo entendió así, lo hicimos fatal. No, pueden sacar de los cajeros, ahora que no pueden, por tanto, ir al banco, que están cerrados, y disponer de su dinero, del que tengan ahorrado en sus cuentas de ahorro, cuentas corrientes o en lo que sea. Como mucho pueden sacar 60 euros todos los días. Si hoy saca alguien 60, pues esta mañana no puede sacar 60 más, en el supuesto de que el cajero siga, con provisión de fondos. Era eso, no que ganen 60 euros al día, porque eso en efecto supondría una cifra al mes que ya quisieran muchísimos pensionistas y no pensionistas, muchísimos trabajadores griegos, ¿no? Eso daría una cifra final de 1.800 euros mensuales, y vamos, que hay mucha gente que no lo ha visto ni siquiera en España, y muchísima en Grecia, la inmensa mayoría, que tampoco jamás ha reunido ese dinero como mensualidad. Bueno, tenemos a Manu Marrasca y a Luis Rendueles hoy, que es el último territorio negro de la temporada. Muy buenas. Hola, buenas tardes. No, me da un poco de penita, pero bueno, el caso es que hemos llegado al último programa porque la semana que viene tenemos ya tour, y por tanto pues ya no tenemos la segunda hora de este programa, no será la segunda hora que ustedes conocen, ni en cuanto a territorio negro, ni a otros territorios, ni a otras secciones. Así que nos despediremos hasta septiembre, septiembre o último día de agosto, ya hablaremos en todo caso. Bueno, pero nos has renovado, ¿esto quiere decir? ¿Te has comprometido delante de todo el mundo pero ¿tú crees que me puedo atrever a otra cosa Nunca se sabe. Con la pandilla de seguidores fieles que tenéis, por Dios? Sicarios, la pandilla de sicarios. Hombre, cualquiera se mete con vosotros, que conocéis a mucha gente rara, No. Bueno, en septiembre con muchísimo gusto volveremos a abrir el tiempo del territorio negro, pero vamos a aprovechar el último día, que es bien interesante, porque cuando España celebró que era campeona del mundo de fútbol, aquella noche de julio del 2010, allí al ladito del estadio había 135 hinchas que no habían podido entrar a ver el partido, pero los pobres habían pagado por el viaje y por las entradas. Durante todo este tiempo, el sumario abierto en la Audiencia Nacional definía todo como si fuera una chapuza o una avaricia, o sea, el latrocinio de un directivo de una agencia de viajes en Madrid. Pero no, resulta que la investigación del FBI ha desvelado que había una trama clandestina de venta de entradas de dinero negro en la que estaban implicados nada menos que los directivos de la FIFA. Poca broma. Bien, de eso es de lo que hoy hablamos. No es el primer territorio negro que dedicamos al mundo del fútbol, ya hemos hablado de amaños de partidos, de corrupción, de dinero negro, pero lo que sí detecto es que se va cayendo el tabú y que ya se puede investigar. Por fin se puede hacer un territorio negro completo de lo que antes se llamaba, y yo creo que se le sigue llamando, deporte nacional, ¿no? Bueno, falta, yo creo, no seríamos tan optimistas. Que no es el robar, de momento. La primera gran investigación del mundo sobre la Federación Internacional de Fútbol, sobre la FIFA, la lleva el FBI, que es la Policía Federal de Estados Unidos, y nos explicaba un investigador español que así es más fácil, no solo por los medios que tiene el FBI, sino porque trabajan en un país donde el soccer, como lo llaman ellos, no importa demasiado, no tiene demasiado poder ni influencia, ¿no? Así que quizá por eso, y porque Estados Unidos perdió la concesión del Mundial de Fútbol del año 2022, el FBI ha decidido entrar a saco, esta vez sí, en la corrupción de los dirigentes del fútbol mundial. Vamos al asunto, venga, lo que parecía solamente una anécdota desgraciada. Hay un grupo de españoles que contacta con una agencia, contrata un viaje a Sudáfrica. Esto ocurre en el verano del año 2010. Pues eso, para ver la final del Mundial de Fútbol que jugaron España y Holanda. ¿Qué ocurre cuando ese grupo de españoles llega a Sudáfrica? Bueno, pues todos pagan un paquete de avión y la entrada al partido a la agencia de viajes Canguro, que estaba en la calle Princesa en Madrid. Les cuesta el total, con la entrada y el paquete de avión, 2.495 euros. Su avión, un 747, sale de Barajas la noche del sábado 10 de julio y llegan a Sudáfrica la misma mañana del partido. Son más o menos 200 ciudadanos normales y corrientes, nadie famoso, gente de Madrid, de Terrassa, de Amurrio, de Ceuta, de Murcia, de Puerto Llano, prácticamente de todas las provincias de España. En ese avión va con ellos también el director de la agencia Cangaroo, Pablo Casanova, y 4 de sus colaboradores. Casanova ha fletado el avión y ha conseguido también las entradas para la final, aunque, y así lo va a reconocer luego ante la Guardia Civil, la policía y varios jueces españoles, tuvo que recurrir a un circuito, digamos, alternativo. Perdón por la ingenuidad, pero ¿hay circuitos alternativos para comprar entradas? Supongo que os referís a la famosa reventa o algo más sofisticado, no sé. Pues mira, este señor Casanova lleva 5 años explicando su versión, que es la que ha contado también esta semana en Interview. Él insiste siempre en que él llamó a la Federación Española de Fútbol y a la FIFA en busca de eso, de entradas. Le dijeron que no tenían, pero
le recomendaron que llamase a una empresa que se llama Euroteam, que tiene sede en Noruega, que le dijeron que siempre tenía entradas de todo tipo, de final de Champions, de Juegos Olímpicos, para la final del Mundial. Vamos a ver, estamos a 4 días de la final del Mundial y hay una empresa en Noruega que tiene entradas. Bueno, quizá la primera pregunta es ¿y cómo la consigue la empresa noruega, no? Nuestro directivo también dudaba y llamó por teléfono a Euroteam, a Noruega, y le dijeron que tenía las entradas que él quisiera y cuando quisiera. Así que Casanova pagó el viaje a España de un directivo de esa misteriosa empresa noruega y le entregó una transferencia de 173.500 euros para comprarle casi 200 entradas de la final, casi al triple de su valor, ¿no? Yeah. Euroteam le explica que no hay ningún problema para conseguir más, incluso si él las necesita, ¿no? El proveedor de Euroteam, el que conseguía esas entradas, le dicen allí, es un tal Jack Warner. Jack Warner es vicepresidente de la FIFA y ha sido ahora, 5 años después, uno de los detenidos y acusados de corrupción por el FBI. O sea, vamos a ver, un dirigente de la FIFA daba entradas a una empresa noruega para que la empresa noruega las revendiera ganando muchísimo dinero. Luego volveremos al tal señor Warner, pero estábamos en Sudáfrica con 200 españoles que iban a entrar o tenían entradas, eso creían, de ese mercado negro sin saberlo, claro, para la final del Mundial de Fútbol. ¿Qué pasa esa noche? ¿Qué ocurre? Pues en aquel momento nadie lo sabía, pero Euroteam, que había hecho ya grandes negocios con la FIFA, andaba en problemas ya por aquella época. Parece que la avaricia pudo a esta empresa y tenían una denuncia por quedarse con 6 millones de euros de más por entradas a directivos de empresas petroleras. El caso es que cuando nuestros 200 aficionados llegan allí, solo hay 46 entradas para ellos, que son mareados, los llevan de un parking a otro. El dueño de la agencia de viajes lo intenta todo, pero el directivo norteamericano, Warner, le llama hacia las 5 de la tarde y le dice que lo siente mucho, que él se va a Oslo y que no tiene más entradas. Madre mía, no me lo puedo imaginar. ¿Y qué ocurre entonces? Porque este empresario español está allí, en un parking de Sudáfrica, con 200 personas y solo tiene entrada para 46. ¿Qué pudo hacer? ¿Qué hizo? Bueno, lo que consta en el sumario de la Audiencia Nacional es que Casanova se lanzó a la desesperada a comprar entradas en Johannesburgo, incluso pagando por encima de su valor. Consigue así 50 entradas más en otra agencia de viajes y como último recurso decide acudir al hotel donde están hospedados los directivos de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Allí explica su situación desesperada y consigue hablar con Ángel de Pedro, que era el directivo entonces encargado del asunto de las entradas de esa noche, de la final. Los dos hablan en el hotel y acuerdan que la Federación les va a vender 40 entradas al dueño de la agencia de viajes. Y aquí entramos ya en un terreno muy resbaladizo, porque el directivo español y el empresario firman un papel, un manuscrito, donde se detallan las entradas que se venden, a las que se añade un 10% en concepto de gastos de gestión, es decir, un total de $53.130 norteamericanos. Y se aclara que se pagarán al regreso a España mediante una transferencia a una cuenta corriente de la Federación. Un momentito, a ver. O sea, la Federación Española, unas horas antes del partido le vende 40 entradas al dueño de esta agencia de viajes, pero con recargo de un 10%, y no se las cobra. Y además lo hacen firmando un papel manuscrito. Sí, es un poco sorprendente que pudieran manejar esas entradas con esa discrecionalidad a última hora y vendérselas a un ciudadano anónimo, ¿no? Claro, que no conocían de nada, ni tenía nada que ver con el deporte. Desde la Federación Española de Fútbol nos han explicado que ocurrió así, que así fue, y que el 10% de recargo que ellos iban a cobrar de Casanova era el mismo, dicen, que les cobra a ellos la FIFA por la venta de entradas, lo cual nos parece también bastante sorprendente. Pero la cosa iba a terminar mal, o más bien es que 5 años después todavía no ha terminado. ¿Cómo que aún no ha terminado? ¿Qué ha ocurrido con esas 40 milagrosas entradas para la final del Mundial? El empresario cuenta que a su regreso a España le llamaron de la Federación Española de Fútbol para recordarle la deuda que tenía. Le explicaron entonces que mejor que por transferencia era que llevara el dinero en persona y que lo entregara allí mismo. Dice que lo hizo así a finales de julio del 2010, que llevó el dinero en un sobre grande y que se lo entregó en la sede de Las Rozas al directivo Ángel de Pedro. La Federación Española de Fútbol, por su parte, nos cuenta que este empresario nunca pagó aquellos $53.000, ni por transferencia ni por supuesto, dicen, en un sobre con dinero negro. Los sobres siempre se niegan. Claro. Afirman que los engañó. Aquí hay un punto débil en esta historia porque no consta ninguna denuncia de la Federación Española contra este empresario por esos $53.000 que perdió y han pasado ya 5 años, ¿no? Y hay un dato más que puede ser casual, pero es que el señor Ángel de Pedro, el directivo implicado en este asunto, el que vendió las entradas, es hermano de Dora, que es la secretaria personal de Ángel María Villar, el presidente de la Federación Española y vicepresidente de la FIFA. Hay dos versiones muy distintas del final de ese dinero. Imagino que los oyentes se estarán haciendo una idea aproximada, ¿verdad? Pero volvamos a los 200 españoles que estoy sufriendo 5 años con carácter retroactivo, por ellos. Estaban esperando para entrar en la final del Mundial de Sudáfrica. El organizador de su viaje ha conseguido 96 entradas más. Ya tiene, por tanto, 142 entradas, pero claro, el tiempo apremia va pasando. Imagino que ya estaría casi a punto de empezar a cantar Shakira.
¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues Casanova regresa a la zona del estadio, cerca del estadio, y reparte las entradas. No hay para todos, por lo que, bueno, te puedes imaginar que empiezan los primeros incidentes y los hinchas se arremolinan a su alrededor. El asunto empeora cuando los aficionados más afortunados, los que sí que han recibido la entrada, pasan el primer arco de seguridad y llegan a la zona donde se comprueban las entradas. Las de la Federación Española son buenas y pasan, pero las de los noruegos, esa empresa también conectada, resultan ser falsas. Anda. Los aficionados son expulsados, el escándalo es gigantesco y Pablo Casanova es detenido allí mismo por las autoridades sudafricanas. Lo mantienen en una zona de seguridad dentro del estadio y ve incluso pasar a Iniesta celebrando el gol muy cerquita de él, porque estaba ahí a pie de campo prácticamente. Quedan fuera unos 135 españoles que acabarán viendo el final del partido y la prórroga en el aeropuerto antes de volver, derrotados, pero con el Mundial por lo menos a España, y denunciar al empresario Casanova que por motivos de seguridad y siguiendo la recomendación del consulado vuelve en otro avión diferente al de los seguidores. Bueno, claro, tú dirás. Entonces llegan las denuncias en toda España, ¿no? El señor Casanova devuelve todo ese dinero a decenas de perjudicados, pero no a todos. Uh-huh. La agencia de viajes cierra y es cuando la Audiencia Nacional empieza una investigación por esa estafa. Eso es. 5 años después quedan 67 ciudadanos, 67 víctimas de ese engaño pendientes de recibir el dinero y la indemnización que les pueda corresponder. La Audiencia Nacional acusa de estafa al señor Casanova, el hombre de la agencia, y ha cerrado el mes pasado una investigación bastante limitada, ¿no? Por ejemplo, y así lo ha denunciado la abogada Virginia López Negrete, que es conocida por ser el azote de la infanta Cristina, la mujer que la ha sentado en el banquillo. Ella dice que no se ha interrogado ni una vez al estafador de la empresa noruega en un episodio que habla de cómo funciona a veces la justicia española. Uy, entramos en territorio tolo negro, que decíamos antes, en la justicia española. Qué cosa más rara. Pues mira, el juez Gómez Bermúdez dicta orden de detención a Noruega contra Aaron Michael Isley, que es el directivo de Euroteam que le llevó el dinero y colocó entradas falsas al empresario español. Lo hace con una falta de ortografía, de forma que llega la petición denegada por esa falta. Se corrige esa falta, pero el hombre, como buen estafador, tiene 2 nacionalidades y 2 nombres distintos. Así que se vuelve a enviar la orden de búsqueda y captura a Noruega. Apenas 2 semanas después, sin localizar al estafador y, por supuesto, sin escucharle, se cierra la instrucción del caso y se da carpetazo a todo. La abogada de Casanova ha recurrido a esa decisión y pide que el tema se anule y que se siga investigando. Pero no entiendo nada. Por eso decíamos que es territorio tolo negro casi. Bueno, por favor, pero ¿y qué ocurrió con esa empresa noruega? Pues está acusada de estafa en otro procedimiento distinto abierto allí en Noruega por asuntos de fraudes millonarios, ¿no? En esa empresa colaboraba un español. Eso es lo que se ha averiguado aquí en Madrid, ¿no? Se llama Jaume Marquet Cuna, al que muchos oyentes recordarán por su nombre, iba a decir artístico, Jimmy Jump. Es el tipo que saltaba en partidos de fútbol y también en Eurovisión alguna vez, casi siempre con su barretina en la cabeza. Y que, por cierto, también saltó al campo en la final de Sudáfrica. O sea que Jimmy Jump sí que consiguió entrar. Sí que tenía entradas de la buena, claro, no de las falsas. Ya sabemos cómo este hombre conseguía entradas, por tanto, para las finales de fútbol a través de los noruegos. Pero ¿se ha demostrado la conexión de esa empresa noruega con los directivos de fútbol del fútbol mundial, de la FIFA? Pues un periódico, un diario de Noruega, Dagbladet, hizo un trabajo extraordinario en el que demostraba que los directivos de Euroteam pagaban y recibían entradas para el Mundial de Sudáfrica de directivos de la FIFA como Ricardo Teixeira, Nicolás Leoz y nuestro ínclito Jack Warner. Teixeira es familiar de Joao Belange, que fue presidente de la FIFA, y recibió solo en 8 años, entre los años 1992 y 2000, más de 22 millones de dólares en cuentas personales por asuntos vinculados con sobornos y con ventas de derechos de televisión. ¡Qué barbaridad! Y el tal Jack Warner, claro, es el vicepresidente de la FIFA, que ahora está detenido y acusado de corrupción por la investigación del FBI. Sí, por el FBI y por la Fiscalía Suiza, porque casualmente la FIFA tiene su sede y su domicilio y sus cuentas corrientes en Suiza. El FBI habla directamente de 2 generaciones y más de 20 años de corrupción. Se investiga ahora la concesión peculiar de los mundiales que se celebrarán, por ejemplo, en Qatar, donde se pretende ya jugar en Navidad, por el enorme calor que hace el resto del año, ¿no? Y también el Mundial de Rusia, donde el FBI ha encontrado 22 operaciones sospechosas de blanqueo de dinero, ¿no? La investigación cuenta con el testimonio de un arrepentido, se llama Chuck Blazer, fue directivo de la FIFA, y él ya ha reconocido que cobró sobornos por votar a favor de conceder el Mundial de Francia en el año 1998 y el de Sudáfrica en el 2010. Jack Warner, el hombre implicado en nuestra historia, cobró, por ejemplo, 9 millones de dólares del gobierno de Sudáfrica a cambio de votar para conceder al Mundial a ese país. Warner era presidente entonces de la CONCACAF, que es la federación que agrupa a los países de América del Norte, América Central y del Caribe, y garantiza su voto, digamos, claro, un buen número de votos. Pero está claro, es que bueno, de verdad que estoy escandalizada. Es un negocio redondo y enorme, claro. O sea, venta ilegal de entradas al triple de su valor, sobornos millonarios por conceder campeonatos del mundo. Bueno, el mundo de la FIFA, perdóname, pero me parece una cloaca.
Sí, tiene mala cara, sí. Por centrarnos en Jack Warner y terminar, la FIFA le cedió a Jack Warner, por $1 los derechos de televisión del Mundial de Francia para la zona de América Central. Se revendieron luego por varios millones, ¿no? Su país, Trinidad y Tobago, organizó el Mundial de Fútbol Sub-17 en el año 2001. La agencia de viajes que facturó el evento a precio de oro era del hijo de Jack Warner. Y quizá lo más duro de todo lo que se está investigando en el FBI, ¿no? Por volver al término cloaca. El FBI cree que Jack Warner se quedó con donaciones por valor de $750.000 que estaban destinadas a ayudar a las víctimas del terremoto de 2010 en Haití. Se iban a reconstruir, a crear escuelas, a ayudar a niños, montar campos de fútbol. No se ha hecho nada y el dinero ha desaparecido. Qué asco, de verdad, qué asco. Bueno, chicos, que tengáis muy feliz verano. Y que toméis el sol y seáis muy felices con vuestra familia, que refresquéis ideas y nos encontramos en la próxima temporada. Pues igualmente, y un año más gracias a vosotros y a todo el equipo y a toda la gente que nos sigue desde hace ya 7 años. Sí, ya son 7, ¿eh? Y a los sicarios también, gracias. Exacto, y besos a los rompepiernas. Adiós, hasta pronto, un beso a los dos, adiós, adiós. De 4 a 7 en Onda Cero, Gelo, con Julia Otero.